Parece que ya estamos. 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Donde quiera que te encuentres en el mundo, recibe un cordial saludo. Yo soy Rafael Patiño y me da muchísimo gusto que estés aquí acompañándome en mi canal. Te doy la bienvenida y recuerda suscribirte haciendo clic aquí en el botón rojo y en la campana para activar todas las notificaciones. Eh, Hoy quiero compartir contigo un poco sobre mi experiencia con las enseñanzas del maestro Neville Goddard. ¿Recuerdas que hace aproximadamente eh, 2 meses o así te dije que próximamente lo compartiría contigo? Y bueno, quiero aprovechar el día de hoy, que 19 de febrero, ya aquí en España, 19 de febrero de 2022, hoy es el día del natalicio de Neville Goddard. Neville nació el día 19 de febrero de 1905 y quiero compartirte que coincide con el nacimiento de mis hijas. Tengo dos niñas gemelas de hoy, hace 9 años. Y bueno, como dato curioso quería compartir eso contigo, que obviamente no es ninguna casualidad, todo tiene una sincronicidad, ¿cierto? Bueno, déjame hablarte un poquito acerca de mí. No, tampoco te voy a contar mi vida aquí en este vídeo, quiero hacerlo lo más breve posible. Bueno, yo nací en Colombia, una ciudad que se llama Barranquilla. Bueno, allí crecí con mi padre, con mi abuela, eh, con mi madre obviamente también. Eh, Luego mi camino espiritual empezó más o menos cuando yo tenía alrededor de 18 o 20 años, ¿no? Recuerdo que en mi adolescencia pues pasé una etapa bastante difícil. Tengo recuerdos bonitos de la infancia, pero luego la adolescencia, la verdad fue que sufrí mucho de acné, muchos granos en la cara, muchas espinillas y todas estas cosas, ¿no? Si también te sucedió, pues por favor escríbelo y coméntalo ahí en la caja de los comentarios. Entonces esa etapa más o menos entre los, no sé, tal vez 13, 14 hasta los 19, sí, 19 años, creo que, bueno, los 20 creo que ya no, sufrí bastante de, de esto del acné, con esto del acné, ¿no? O sea, vivía muy acomplejado, pues me daba mucha vergüenza con las chicas, quería estar como, bueno, sí, como apartado y tal, sí, tenía como un resentimiento muy grande por dentro, ¿no? Pero todo por dentro siempre. Eh, entonces esa etapa pues no, no es realmente relevante para mí. De mi infancia sí que tengo recuerdos bonitos. Recuerdo que la mayor parte del tiempo pues eh, me la pasaba con mi abuela y ella fue quien me enseñó a rezar. Recuerdo que todas las noches pues me enseñaba a la oración del Padre Nuestro, ¿no? Y antes de dormir pues yo la hacía con ella. Y esas cosas, esto que ella me enseñó pues se fue quedando en mi corazón, ¿no? Y en mi mente. Y, y siempre yo tenía como esa curiosidad de conocer acerca de esa figura que se concebía como Dios, al cual uno tenía que dirigirse y pedirle, ¿no? Por las cosas que uno quería manifestar en su vida. Y bueno, eso se fue quedando en mi memoria. Y luego pasaron los años, como te dije, en la adolescencia pues fue muy difícil. Y a partir de ahí, cuando ya empecé a estudiar un poquito y tal en la universidad, empecé a estudiar turismo, hostelería y estas cosas. A partir de ahí, digamos que volví a interesarme por el tema de Dios, digámoslo así, ¿no?
Y bueno, anduve por muchísimas, empecé a asistir a cultos religiosos, a reuniones de testigos de Jehová. Recuerdo que mi tía Zenobia, que quiero muchísimo, que le envío un beso, un abrazo desde aquí, ella me invitaba a esas reuniones y me gustaba mucho. Eh, y lo disfrutaba también. Y luego también yo por mi propia cuenta pues empecé a ir a iglesias evangélicas. Recuerdo que me motivaba un poco también el hecho de tener la posibilidad de, bueno, de conocer a alguna chica, ¿no? De pronto que, de pronto en la iglesia podrían ser, pensaba yo, las chicas podrían ser mejores que las chicas, digamos, comunes y corrientes, ¿no? Y bueno, eso también era un motivo por el cual quería ir. Pero principalmente era el espiritual, el realmente saber acerca de Dios. Yo no era tanto por el tema religioso, yo quería realmente tener una experiencia con lo que se denomina Dios, ¿no? Y bueno, luego vino la oportunidad, la posibilidad de viajar, de venir a vivir aquí a España y trabajar y todo esto. Ahora estoy aquí en Barcelona, tengo ya más de ¿qué? 15, 14, 15 años de estar viviendo aquí. Vivo junto con mi esposa y nuestros dos niños. Y bueno, han sido unos años pues con bastante movimiento, si podemos decir así, ¿no? Muchísimas cosas han sucedido, sobre todo cuando nacieron nuestras niñas. Entonces pues aquí a partir de aquí empiezo a contarte un poco todo toda esta, la razón por la cual empecé a compartir las enseñanzas de Neville. Yo pues recuerdo que estaba yendo a una iglesia muy bonita que me gustaba mucho. Se llama la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Probablemente esté en tu país. Y bueno, como todas las personas que van a la iglesia, pues iba entre semana y luego iba los domingos y tal. Y me sentía bien, realmente pues me gustaba ir, me gustaba lo que se predicaba, me gustaba lo que se hablaba y tal. Pero luego empecé a tener yo mis propias experiencias espirituales, ¿no? Luego empecé a vivir a nivel personal mi espiritualidad, que bueno, eh, era un poco diferente a lo que se me estaba enseñando en aquel lugar. Eh, Aquí no voy a hacer ningún tipo de crítica ni comentario acerca de aquella iglesia. Al contrario, estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de haber ido allí. Simplemente es una decisión personal. Creo que todos tenemos nuestro propio criterio, ¿no? Y bueno, empecé a andar por este camino, por el camino de las enseñanzas de Neville. Eh, una noche, una noche pues recuerdo que ¿no? Durmiendo, ¿no? Quiero contarte que yo tengo la costumbre de soñar mucho. Yo sueño muchísimo prácticamente todos los días y es muy raro la noche que no tenga un sueño. Y últimamente, sobre todo los últimos 5 años, bueno, yo empecé a darme cuenta que soñaba mucho a partir de los 28 o 30 años más o menos aproximadamente. Soñaba prácticamente a diario y unos sueños muy espirituales. Es decir, tengo una cantidad de sueños que, bueno, ni te puedes imaginar, unas cosas que parecen de película realmente. Y bueno, eh, una vez, eh, uno de esos sueños tuvo una experiencia muy concreta, muy particular con Neville Goddard, ¿no? Tuve un encuentro personal con Neville y en ese encuentro, sin una voz audible, yo estaba recibiendo la invitación
para compartir estas enseñanzas. Y la verdad fue que no le presté mucha atención, ¿no? Pues eh, con las cuestiones del trabajo y todo eso, no le presté atención al sueño. Y luego el sueño se repitió en varias ocasiones más. Y bueno, pues yo dije, bueno, yo creo que esto es algo que debo hacer. No es algo que me haya sido impuesto, como te digo, más bien una invitación para compartir estas enseñanzas. Recuerdo que tal vez, eh, como te digo, no escuché palabras, sino el mensaje, porque no había voz audible. El mensaje fue como de mente a mente, si se puede decir así. Entonces pues un día dije, bueno, ¿por qué no? Voy a empezar a hacerlo. Y empecé a buscar información por internet, ¿no? Yo ni siquiera conocía a Neville Goddard. Luego empecé a mirar, vi que había muchísima información y tal, libros que se podían comprar, descargar y todo esto. Y dije, bueno, voy a hacerlo, pero simplemente por compartirlo, ¿no? Ya sé que hay muchísimo material de Neville Goddard en internet, pero yo lo hago por esta razón que te comparto el día de hoy. Fue una invitación que yo recibí a través de un sueño. Por cierto, escríbeme aquí en los comentarios si tú también has tenido o tienes te sucede que sueñas mucho, así como yo, que yo creo que no pasan 2 días en los cuales no tenga un sueño, un sueño espiritual, una experiencia espiritual. Y de hecho quiero compartir contigo que, a ver, no tengo ni mucho menos desarrollado el don de tener sueños lúcidos, pero sí he tenido en, en varias ocasiones la experiencia de manejar un poco el sueño, ¿no? Ha sido como algo que ha sucedido espontáneamente. Me he despertado dentro del sueño y he podido tener cierto control acerca del sueño. No siempre ha sido así, pero han sido situaciones puntuales en las que me ha sucedido. Además de todo esto que te estoy diciendo, la otra razón por la cual decidí compartirlo es por mis hijas, porque ellas nacieron el mismo día, ¿no? El día 19 y, y ya después que yo tuve ese sueño yo empecé a ponerlo en práctica en mi vida, todas estas enseñanzas. Bueno, a partir de ahora voy a contarte un poquito sobre lo que tiene que ver Neville Goddard con las enseñanzas de Neville Goddard con mis hijas. Antes que nada quiero decirte que el hecho de que yo eh, comparta las enseñanzas de Neville no quiere decir que yo sea ni mucho menos un maestro, un gurú, un coach de espiritualidad ni nada de esas cosas. Yo también estoy aprendiendo, yo también estoy poniendo en práctica estas enseñanzas de Neville. He manifestado muchas cosas, pero también eso no quiere decir que yo ya tenga digamos, la vida de mis sueños, ¿no? Eh, Tengo cosas que deseo a nivel material y a nivel espiritual, pero también he podido manifestar ciertas cosas. Como por ejemplo, ya te voy a hablar un poquito de esto, como por ejemplo el tema de mis hijas. Mira, resulta que mis niñas nacieron por allá en 2013. A los 2 años y medio les diagnosticaron trastorno del espectro autista. Nosotros cuando nuestras niñas nacieron, para nosotros las niñas están totalmente perfectas. Ellas, todas sus facultades estaban normales. Luego a partir de los 2 años, 2 años, 2 meses, 3 meses o así, empezamos a ver que no había un avance.
Los niños que conocíamos de su misma edad ya estaban más adelantados en lo que era el lenguaje, eh, la motricidad, el hecho de interactuar con otras personas, ¿no? Y, y nosotros veíamos que nuestras niñas no. No sé qué, no sabíamos qué podía pasar o qué estaba pasando. Decidimos ir a la pediatra y tal. Y bueno, nos dijo que las niñas tenían autismo, ¿vale? Bueno, para nosotros, sobre todo para mi esposa, fue bastante duro. Ella se derrumbó. La verdad fue que eso fue un cubo de agua fría para ella. Para mí también, pero digamos que yo tenía un poco más de esperanza porque yo realmente no podía aceptar eso. Nunca había escuchado la palabra autismo, ni sabía lo que era eso, ni nada, ¿no? Y, y empecé a indagar en mi mente de lo que había aprendido de Neville. En ese momento todavía no había decidido compartir sus enseñanzas y empecé a ponerlo en práctica. Mi esposa también lo hacía y empezamos a ejercer todo esto que dice Neville. Empezamos a imaginar, eh, a veces cada noche, a veces no, porque a veces por cualquier cosa se nos olvida, ¿no? Empezamos a imaginar la salud de nuestras niñas, empezamos a tratar de verlas en nuestra mente completamente sanas, sonriendo, porque nuestras niñas dejaron de hablar, no hablaban, no se comunicaban con nosotros, nosotros podíamos hablar con ellas y ellas no respondían absolutamente nada. Fue una experiencia durísima, ¿no? Y además de otros aspectos del autismo que, bueno, no sé si tú ya los conoces, ¿no? Pero ellas tenían un comportamiento muy difícil de manejar. Eh, Así que bueno, empezamos a practicar las enseñanzas de Neville y a partir de ahí empezamos a encontrar algunas herramientas, algo que nos pudiera ayudar a a ayudarles a ellas a salir de eso. Y bueno, empezamos con eso y tal. Y para el año 2017 más o menos, eso fue aproximadamente un periodo de 2 años y medio, las niñas tenían 4 años, ahí empezamos a ver muchísima mejoría, empezaron a hablar, a comunicarse con nosotros. Eh, Desde que van al colegio van a un colegio normal, un colegio común y corriente. Siempre han estado por debajo del nivel de aprendizaje que tienen sus compañeros. Tienen una persona que está pendiente de su aprendizaje, que les asiste. Pero bueno, se han mantenido en un colegio donde los niños están todos, digamos, normales, por decirlo así. Y bueno, pues ha sido un camino difícil, pero podemos decir que nuestras niñas están recuperadas totalmente del autismo, no porque lo diga yo, sino porque nosotros las llevamos a un centro donde se llevan este tipo de personas, que porque se considera que es algo, digamos, una patología, una enfermedad, ¿no? Que por cierto es considerada como incurable. Y recuerdo que el director de ese centro donde las estábamos llevando, cuando ellas entraron, sí que estaba de acuerdo con el diagnóstico, que ellas tenían trastorno del espectro autista. Pero a los 2 años de estarla llevando ahí a ese centro, que lo único que hacían ahí era jugar con figuras, había una tutora que hablaba con ellas, hacían juegos con juguetes, con figuras geométricas, con juguetes de plástico, de madera, pelotas, cosas así. A los 2 años me dijo que ellas no tenían autismo, que ellas todas sus facultades mentales las tenían perfectas, que no tenían daño cognitivo, por lo tanto ya estaban fuera del trastorno del espectro autista. Entonces por eso te digo que ya están totalmente curadas de lo que es el autismo.
Ahora bien, seguimos trabajando con ellas, tal cual como nos dijo esta persona, ¿no? Eh, sí que están fuera del autismo, pero todavía hay que trabajar. Tenemos que hacer con ellas trabajos de educación para enseñarles un poco la educación, los modales, eh, los tiempos de cada cosa, ¿verdad? De que sepan que cada cosa tiene su momento. Es decir, ya es una cuestión más de aprendizaje. Lo mismo sucede bueno, con lo que le enseñan en la escuela, las matemáticas, la lectura. Ellas no están al nivel de sus compañeros, pero ya leen, ya pueden hacer una lectura breve, pero bueno, es decir, han cambiado muchísimo, pero bueno, no tampoco te voy a contar todo el detalle. Lo que te quiero decir es que en ese aspecto, obviamente, tuvo que ver lo que nosotros aplicamos de las enseñanzas de Neville. ¿Sabes? Nosotros empezamos cada día, cada vez que podíamos, a imaginar que nuestras niñas estaban completamente sanas. En un periodo de 2 años nos dijeron que ya estaban completamente libres de esto, ¿no? Entonces, pues esto me dio también una motivación para compartir estas enseñanzas. Tal vez algún padre o alguna madre que tenga hijos con este tipo de diagnóstico me esté escuchando y bueno, contarle que eso es lo que yo hice. Obviamente también en la parte física busqué herramientas, cosas que pudieran ayudarnos a su bienestar. Pero como te digo, la enfermedad era considerada como incurable. Y yo sé que las enseñanzas de Neville y que nosotros aplicamos han sido fundamentales en conseguir este logro en nuestras hijas. Entonces, pues, eso es un poco lo que quería compartir contigo acerca de mi experiencia con Neville. Ya sabes por qué comparto las enseñanzas de este señor, al cual admiro mucho. Admiro su forma de haberse dedicado a leer la Biblia una y otra vez y a interpretarla de una manera tan, tan particular y tan inteligente. La verdad que para mí ha sido un regalo conocer las enseñanzas de Neville Goddard. Y como te decía anteriormente, eh, yo todavía tengo muchas cosas que deseo manifestar en mi vida. Algunas he manifestado, otras no. Pero aquí lo que realmente importa es que tú lo puedas hacer. ¿Por qué te digo esto? Porque también he recibido mensajes de personas que me escriben por email, como pidiéndome una consulta. Algunos pues me han ofrecido dinero para que yo les pueda ayudar. Y bueno, yo lo que puedo hacer es compartir mi experiencia. Y no se trata de que aquí nadie es maestro de nadie, ¿no? Eso es de las cosas que más aprendí de Neville, es que no necesitamos un maestro. El maestro está dentro de nosotros. Entonces, tampoco quiere decir que no podamos recibir asistencia o ayuda de otra persona, pero somos nosotros al fin y al cabo los que decidimos. Entonces, pues, como te digo, estas personas pues a veces me escriben y me piden ayuda, asesorías y tal, y yo les digo que yo solamente les puedo compartir lo que Neville me ha enseñado y contarles un poquito de mi experiencia, sobre todo con las niñas que hemos podido sacarlas del autismo. Entonces, eh, básicamente esta es la razón por la cual decidí compartir las enseñanzas de Neville. He tenido muchísimas experiencias espirituales en sueños, en meditaciones, que ya te iré contando por aquí. También mi esposa hace parte de todo este tema de nuestra búsqueda espiritual. También, incluso más, te diré que mi esposa está teniendo
unas experiencias espirituales muy grandes que ya te contaré. Ya te hablaré un poquito acerca de lo que ella ha vivido a nivel espiritual, sobre todo este último año, sobre todo a partir de 2020. Ella empezó a tener un crecimiento espiritual pues bastante grande. Y bueno, pues en eso estamos, en eso continuamos, eh, cada día aprendiendo y poniendo en práctica las enseñanzas de Neville para que nuestra vida cada día sea mejor y podamos expresar la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, pues hasta aquí esto quería compartir contigo. Me ha dado muchísima alegría poder contarte esto. Realmente para mí es importantísimo. Eh, Recuerda suscribirte si no lo has hecho aquí haciendo clic en el botón rojo, dejar un buen like y espero que este vídeo, bueno, que ahí me extendí un poquito, ¿no? Pueda, bueno, no sé, tal vez pueda ayudarte en algo que estés intentando manifestar en tu vida y que aún no lo hayas conseguido. Recuerda que mi esposa y yo pudimos sacar a nuestras niñas adelante con un diagnóstico incurable, el cual era el trastorno del espectro autista. Nosotros empezamos a practicarlo y en un periodo más o menos de 2 años logramos alcanzar esa meta. ¿Okay? Espero que esto te pueda servir. Recuerda compartir este vídeo con alguien que tú creas que pueda interesarle y nos vemos próximamente. Un abrazo para todos, bendiciones. Gracias.